La historia que estás a punto de escuchar es uno de los expedientes más enigmáticos y dolorosos de la Argentina moderna. Un caso que, a pesar del paso de los años, continúa abierto, lleno de preguntas sin respuesta, líneas de investigación incompletas y un misterio que ha marcado a toda una comunidad. Hoy abrimos el expediente de Sofía Herrera, la niña desaparecida en circunstancias inexplicables en septiembre de 2008, un caso que todavía inquieta al país y que sigue desconcertando a expertos, policías y ciudadanos por igual. Para comprender la magnitud de esta historia debemos situarnos en el extremo sur del continente, en la provincia de Tierra del Fuego. Es una región fría, ventosa y con enormes extensiones de naturaleza abierta, donde los bosques se mezclan con zonas rurales, rutas desiertas y campings familiares que, para muchas personas, representan tranquilidad y desconexión. En ese paisaje, que parece casi aislado del resto del mundo, ocurrió una de las desapariciones más inexplicables de las últimas décadas. Sofía Herrera tenía apenas 3 años cuando desapareció. Era una niña pequeña, curiosa, alegre, que disfrutaba de correr y jugar. La familia había decidido pasar el día en un camping llamado Yongodal, un lugar sencillo, sin grandes estructuras, rodeado de árboles y con zonas amplias donde los niños solían moverse libremente mientras los adultos preparaban el almuerzo o conversaban cerca de las mesas. En apariencia, era un día normal, una salida familiar común, un momento para estar juntos. Pero en cuestión de segundos, lo que parecía un momento cotidiano se transformó en una pesadilla que jamás terminó. Lo que hace tan inquietante este caso es, precisamente, esa palabra, segundos. La desaparición de Sofía no ocurrió en mitad de un caos, ni en un lugar concurrido, ni en un entorno urbano lleno de desconocidos. Ocurrió en un camping poco transitado, donde apenas había unas pocas personas y donde, según los testimonios, nadie vio nada extraño. No hubo gritos, no hubo llamadas de auxilio, no hubo ruidos que alertaran a nadie. Un instante la niña estaba jugando cerca de sus padres, y al siguiente, ya no estaba. Ese vacío de información, ese silencio absoluto, es lo que ha convertido este caso en uno de los más desconcertantes del país. Con el paso de los años surgieron teorías, testimonios contradictorios, líneas de investigación que se abrieron y se cerraron, y la sensación profunda de que algo esencial se pasó por alto en los primeros minutos, cuando el tiempo era crucial y cada decisión podía haber marcado la diferencia. La desaparición de un niño es uno de los eventos más sensibles que una sociedad puede enfrentar. Genera conmoción, miedo y una mezcla de urgencia e impotencia que se expande más allá de la familia. Y en el caso de Sofía Herrera, ese impacto se amplificó por la absoluta falta de respuestas. Desde el primer día, miles de personas se preguntaron cómo podía ser que una niña tan pequeña desapareciera sin dejar rastro, en un lugar abierto, en un espacio donde las distancias se ven, donde no hay calles, ni edificios, ni grandes multitudes que puedan ocultar un movimiento. Y a pesar de todos los esfuerzos, la pregunta sigue viva hoy. ¿Qué pasó realmente en esos segundos? ¿Qué ocurrió en ese pequeño lapso de tiempo, en ese momento tan breve pero tan decisivo? ¿Qué pieza falta para que todo tenga sentido? El expediente que abrimos hoy nos llevará por los detalles clave del caso, por las primeras búsquedas, por los testimonios que marcaron la investigación, y por las teorías que han surgido con el paso del tiempo. Nos adentraremos en los hechos, en lo que se sabe, en lo que nunca pudo confirmarse y en los elementos que, aún hoy, generan dudas profundas. Porque este no es simplemente un caso policial. Es una herida abierta. Un misterio que permanece intacto. Y un recordatorio de lo frágiles que pueden ser los instantes que cambian para siempre una vida. Para comprender la desaparición de Sofía Herrera, es necesario detenerse en lo que ocurrió antes de ese momento crucial. No se trata solo del día del hecho, sino de las circunstancias familiares, del ambiente, de las personas presentes y de la dinámica del lugar. Porque en las investigaciones de desapariciones, los minutos previos suelen contener información clave que, con el paso del tiempo, muchas veces se vuelve más difícil de interpretar. La familia Herrera había decidido hacer una salida sencilla al camping Yongodal. Era un plan familiar habitual, una actividad tranquila que no implicaba riesgos aparentes. El camping, ubicado a varios kilómetros de la ciudad de Río Grande, no era un sitio turístico masivo, al contrario, se caracterizaba por su sencillez, su calma y la baja presencia de personas. Era un espacio donde las familias solían sentirse seguras, porque no había tránsito constante de desconocidos ni multitudes que dificultaran la vigilancia. Sofía llegó al camping acompañada de sus padres y de un grupo de amigos cercanos. La niña estaba de buen ánimo,
jugando, corriendo y explorando el entorno, como cualquier niño de 3 años. Según los testimonios, la familia y los adultos presentes comenzaron a preparar las cosas para el almuerzo, mientras Sofía se desplazaba a pocos metros, en un área donde podían verla con relativa facilidad. Lo que hace tan desconcertante este caso es la aparente normalidad de esos minutos previos. No había señales de peligro, no había personas sospechosas merodeando, no había autos entrando o saliendo del lugar en ese instante. Todo parecía rutinario. Y sin embargo, en un momento indeterminado, pero extremadamente breve, Sofía dejó de estar donde debía estar. Para los investigadores, estos primeros minutos fueron fundamentales. La familia asegura que la niña estaba siempre dentro de un rango visible o cercano, jugando en un área donde no había obstáculos importantes ni escondites. Era un espacio abierto, algo irregular por la vegetación, pero aún así accesible a la vista. No era un lugar donde un niño pudiera desaparecer sin dejar huellas, y mucho menos sin que alguien lo notara. En la reconstrucción de los hechos, se determinó que entre el último segundo en que la vieron y el momento en que notaron su ausencia, habrían transcurrido apenas unos instantes. Los padres creyeron que Sofía quizás se había movido un poco hacia un costado, o que había ido detrás de un árbol cercano. Pero esa búsqueda inicial, rápida y natural, se transformó casi al instante en desesperación cuando se dieron cuenta de que no respondía, no aparecía y no había señales de ella. Es importante comprender el entorno. El Camping Yon Godal no es un parque urbano rodeado de edificios, pero tampoco es un bosque cerrado. Es un punto intermedio, con áreas abiertas, vegetación baja, algunos árboles dispersos, y caminos que conectan con zonas rurales y campos extensos. Para un niño, es un espacio donde es posible avanzar sin demasiados obstáculos. Para un adulto, es un lugar donde las distancias parecen cortas. Pero para una desaparición, es un escenario que puede volverse confuso en cuestión de segundos. En los minutos que siguieron, los adultos comenzaron a recorrer el área inmediata, llamando a Sofía repetidamente. Según los relatos, la búsqueda inicial se extendió rápidamente hacia los costados, hacia senderos pequeños, hacia zonas de pasto más alto, y luego hacia partes más alejadas del camping. Fue en ese momento cuando todos comprendieron que algo no estaba bien. Nunca antes Sofía se había alejado sola sin responder. Nunca había permanecido en silencio durante tanto tiempo. Esa ausencia total fue lo que encendió la alarma emocional de todos los presentes. Mientras los minutos pasaban, la sensación de desconcierto se transformó en desesperación. El camping seguía tranquilo, sin movimientos sospechosos, sin autos desconocidos entrando o saliendo. Y sin embargo, nadie lograba encontrar rastro alguno de Sofía. Ningún objeto caído, ninguna huella, ninguna prenda. Nada que indicara hacia dónde pudo haber ido o qué pudo haber ocurrido. Las primeras hipótesis fueron las más obvias: que Sofía se hubiera alejado caminando, que se hubiera escondido, que se hubiera desorientado. Pero la búsqueda inicial, breve pero intensa, descartó rápidamente esas posibilidades. Su ausencia no encajaba con la conducta típica de un niño pequeño, ni con el entorno inmediato. Y así, antes incluso de que llegara la policía, comenzó a construirse el gran interrogante que todavía hoy acompaña este caso. ¿Cómo es posible que una niña desaparezca en un espacio abierto, sin que nadie vea ni escuche nada? Ese es el origen del misterio. Ese es el punto donde la lógica empieza a quebrarse. Y ese es el instante en que la historia de la familia Herrera cambió para siempre. La desaparición de Sofía Herrera generó una de las movilizaciones más rápidas y extensas que se recuerdan en la provincia de Tierra del Fuego. Apenas unos minutos después de que la familia comprendió que la niña no estaba en las inmediaciones del camping, comenzó la búsqueda desesperada. Adultos corriendo en distintas direcciones, llamándola por su nombre, revisando arbustos, zonas bajas, pequeños senderos. Pero todo fue en vano. Sofía no respondía, no aparecía, y lo más inquietante, no había ninguna señal de que hubiese pasado por allí. Cuando la policía llegó al lugar, ya habían pasado los primeros minutos críticos, esos en los que la información es más confiable y las huellas más frescas. Sin embargo, incluso con la presencia de las fuerzas de seguridad, el escenario no ofrecía nada. La tierra no mostraba rastros de arrastre ni huellas pequeñas que pudieran indicar una dirección. Los perros no encontraban un rastro claro. Y aunque se revisaron zonas amplias del área, la niña parecía haberse desvanecido sin dejar ningún indicio visible.
Los oficiales comenzaron por la hipótesis más lógica, que Sofía se hubiese alejado por propia voluntad, caminando sin rumbo, quizá desorientada. Pero rápidamente esa posibilidad se debilitó. El área revisada era suficientemente amplia para descartar un desplazamiento simple. Además, la niña tenía 3 años, no podía haber recorrido una gran distancia sin que alguien la viera o escuchara. El camping no era un lugar grande, y las zonas boscosas cercanas no eran tan densas como para ocultar por completo a una persona en tan poco tiempo. La policía amplió la búsqueda con un operativo que se extendió durante horas y luego durante días. Se utilizaron drones, caballos, grupos especializados, helicópteros, patrullas rurales. Se revisaron caminos, arroyos, pozos, construcciones abandonadas y áreas de difícil acceso. Todo sin resultados. Fue entonces cuando apareció la hipótesis que cambiaría la investigación, la posibilidad de que Sofía no se hubiera ido sola, sino que alguien se la hubiera llevado. El concepto de una desaparición forzada tomó fuerza cuando los investigadores analizaron la rapidez con la que se produjo el hecho. La falta total de rastros, la ausencia de cualquier indicio del paso de un niño, y el silencio absoluto en el momento de su desaparición hicieron que esta línea de investigación se volviera creíble. Pero había un problema, no había testigos. Nadie vio un vehículo sospechoso. Nadie escuchó gritos. Nadie notó movimientos extraños. El camping estaba ocupado solo por unas pocas personas, y ninguna de ellas reportó nada relevante. Era como si la desaparición hubiese ocurrido en un vacío. Con el paso de los días, la investigación comenzó a dividirse en líneas paralelas. Por un lado, la búsqueda física continuaba sin descanso. Por otro, se realizaban entrevistas a todas las personas presentes, reconstrucciones del recorrido de la niña, análisis del comportamiento de los adultos que estaban en el lugar y revisión de cualquier antecedente que pudiera haber sido pasado por alto. La familia colaboró desde el primer momento, ofreciendo detalles, testimonios y apoyo a la búsqueda. Los padres describieron a Sofía como una niña activa pero prudente, que no solía alejarse sin avisar. Ese dato reforzaba la idea de que algo externo había intervenido. Sin embargo, la falta de pruebas concretas convertía cada avance en un callejón sin salida. Con el paso del tiempo surgieron testimonios aislados. Algunas personas afirmaron haber visto una camioneta circular cerca del área en fechas cercanas a la desaparición. Otras mencionaron la presencia de un hombre desconocido en la zona. Ninguna de estas declaraciones pudo confirmarse. Ninguna condujo a un rastro sólido. A medida que la investigación avanzaba, comenzaron a surgir errores y decisiones cuestionables. Algunos sectores denunciaron que las primeras horas no se resguardó correctamente el lugar, que no se acordonó la zona a tiempo, que no se entrevistó de manera inmediata a todos los presentes y que ciertos protocolos no se siguieron con rigurosidad. Estos detalles, aunque menores en apariencia, pueden afectar gravemente una investigación de este tipo. Con los años aparecieron nuevas líneas de investigación, algunas basadas en testimonios de terceros, otras surgidas a partir de análisis posteriores. Se evaluó la posibilidad de una extracción del lugar por parte de una persona que pudo haber actuado de manera rápida y silenciosa. También se investigaron casos de trata de personas en la región, considerando la frontera cercana y el movimiento de personas hacia Chile. Se analizaron situaciones en rutas, estaciones de servicio y cámaras de seguridad. Nada concluyente apareció. Cada aniversario del caso volvía a ponerlo en los medios, recordando la magnitud del misterio. La foto de Sofía, congelada en el tiempo, se transformó en un símbolo más profundo, la representación de un enigma doloroso que atravesó a una familia, a una provincia y a un país entero. Lo más desconcertante es que, a pesar de todos los esfuerzos, no existe una versión definitiva de lo que ocurrió con Sofía Herrera. Existen teorías, sí, pero ninguna con pruebas suficientes para sostenerla. Algunas apuntan a una desaparición accidental que nunca pudo reconstruirse. Otras hablan de una intervención externa, rápida y calculada. Y hay quienes creen que la clave está en los primeros minutos, aquellos que nunca podrán repetirse ni revisarse con total claridad. Lo cierto es que cada una de estas hipótesis deja preguntas abiertas. Si Sofía caminó sola, ¿cómo pudo no dejar rastros? Si alguien se la llevó, ¿cómo lo hizo sin ser visto en un lugar tan abierto? ¿Por qué no apareció ninguna prueba material? ¿Por qué no surgió ningún testimonio contundente? Más de una década después, la desaparición de Sofía Herrera sigue siendo una herida en la sociedad argentina.
Una historia que revela lo frágil que puede ser la realidad, cómo un instante puede cambiarlo todo y cómo el silencio de esos segundos sigue resonando hasta hoy. Y así, el expediente de Sofía permanece abierto. Un caso que no ha podido cerrarse. Un misterio que continúa desafiando a la lógica. Y una pregunta que permanece intacta, igual de fuerte que el primer día. ¿Qué pasó realmente con Sofía Herrera? A medida que pasaron los días, las semanas y luego los meses, el caso de Sofía Herrera comenzó a transformarse en algo más que una investigación policial. Se convirtió en un enigma nacional, un rompecabezas sin solución aparente, donde cada pieza parecía estar incompleta o fuera de lugar. Y así comenzaron a surgir distintas teorías sobre qué pudo haber ocurrido ese día de septiembre de 2008. Ninguna de ellas cuenta con pruebas definitivas, pero todas ofrecen fragmentos que permiten entender por qué este expediente se volvió tan difícil de descifrar. La primera teoría fue también la más inmediata, la posibilidad de que Sofía se hubiera alejado caminando y hubiese sufrido un accidente. Algunos sugirieron que pudo haber caído en una zona baja, un pozo o algún lugar de difícil acceso. Sin embargo, esta hipótesis perdió fuerza casi al instante. La búsqueda inicial fue lo suficientemente exhaustiva como para descartar accidentes en la zona cercana al camping. Además, un niño de 3 años no recorre largas distancias en silencio absoluto. El terreno tampoco mostraba huellas, rastros ni evidencia de un desplazamiento prolongado. La segunda teoría planteó la posibilidad de una desaparición forzada, es decir, que alguien hubiera tomado a Sofía en un momento exacto, aprovechando ese breve descuido de los adultos. Esta línea de pensamiento ganó fuerza por la rapidez del hecho y la ausencia total de rastros. Sin embargo, presentaba un enigma adicional: ¿cómo pudo una persona acercarse, tomar a la niña y retirarse sin que nadie lo viera en un espacio abierto? Para sostener esta hipótesis es necesario imaginar un movimiento extremadamente rápido, preciso y silencioso. Algo que, aunque posible, resulta difícil de entender en un lugar tan despejado. Una tercera teoría, surgida con el paso del tiempo, apuntó a la posibilidad de una intervención de redes de trata de personas. Esta idea surgió por la cercanía con la frontera chilena y por casos documentados en los que menores habían sido trasladados a otras ciudades o incluso a otros países. Sin embargo, esta teoría siempre estuvo rodeada de incertidumbre. La policía investigó numerosas denuncias, revisó rutas, controles de frontera y posibles movimientos en estaciones de servicio. Nada concreto emergió de estas búsquedas. La falta de evidencia directa hace que esta teoría permanezca en un terreno hipotético. También se evaluaron teorías más complejas, relacionadas con la idea de que alguien que conocía el camping podría haber aprovechado el entorno para ocultarse y actuar sin ser visto. Pero nuevamente, ninguna investigación logró confirmar la presencia de personas sospechosas en el lugar ese día. No había autos sin identificar. No había registros de movimientos extraños. Nadie declaró haber visto algo fuera de lo común. Y en medio de todas estas hipótesis, una pregunta se repetía una y otra vez. ¿Por qué no apareció ni un solo objeto de Sofía? Ni una prenda, ni un calzado, ni una pista mínima que permitiera reconstruir el camino que había tomado. En la mayoría de las desapariciones de niños, siempre existe algún rastro, por pequeño que sea. Aquí, no. Este silencio material es uno de los aspectos que más desconcierta a los expertos. Años más tarde, surgieron testimonios aislados que afirmaban haber visto a una niña parecida a Sofía en otras provincias. Algunos incluso aseguraban haber tenido contacto directo. Cada testimonio fue investigado a fondo. Algunos se descartaron rápidamente. Otros generaron pequeñas esperanzas, pero ninguna de esas líneas llegó a conectarse con evidencia contundente. La multiplicidad de testimonios inciertos terminó alimentando el misterio sin ofrecer una respuesta real. Con el paso del tiempo, el caso también comenzó a ser analizado por psicólogos, criminólogos y especialistas en comportamiento. Muchos coincidieron en que los primeros minutos de cualquier desaparición infantil son cruciales, y que cualquier mínima descoordinación puede afectar la búsqueda. Señalaron que, en situaciones de shock, la memoria puede alterarse, los relatos pueden variar y los detalles esenciales pueden perderse. Esto no implica culpa alguna por parte de la familia o de los presentes, sino que refleja la complejidad emocional que envuelve a un caso como este. Lo más intrigante, incluso para los expertos, es que todas las teorías posibles tienen puntos débiles. La desaparición voluntaria es imposible por la edad.
El accidente no deja rastros. La intervención de terceros requiere una precisión extraordinaria. Y la ausencia total de evidencia contradice todas las explicaciones conocidas. Este conjunto de contradicciones es lo que hace que el caso de Sofía Herrera permanezca entre los más difíciles de descifrar. Sin embargo, más allá de las teorías, hay algo que no se ha desvanecido con el tiempo: la búsqueda de la verdad. La familia Herrera ha mantenido viva la esperanza y la lucha. La sociedad argentina continúa recordando el caso. Y los investigadores, incluso años después, siguen recibiendo y evaluando información. Porque cada pista, por pequeña que parezca, podría ser la clave que nunca apareció en aquel momento inicial. El caso de Sofía Herrera nos recuerda que hay misterios que no se resuelven de manera lineal, que hay historias que se quedan suspendidas en un punto donde la lógica parece romperse. Y también muestra la fragilidad de los instantes que separan la normalidad del desconcierto. Un segundo antes, una familia disfrutaba de un día al aire libre. Un segundo después, la pregunta que aún resuena: ¿qué pasó realmente en ese lugar? A día de hoy, el expediente continúa abierto. La búsqueda no ha terminado. Y el enigma de Sofía Herrera permanece como uno de los casos más conmovedores y desconcertantes de la Argentina, una historia que sigue interpelando al país y que mantiene viva una esperanza silenciosa pero firme. Que algún día, en algún momento, la verdad salga a la luz.